Sheinbaum ha puesto la vara bien alta. La mandataria mexicana ha lanzado un desafío que resonará en el corazón de la clase trabajadora. Un aumento salarial impresionante que, de concretarse, podría alcanzar hasta el 70% para el 2025. Es una meta ambiciosa que, de lograrse, no solo significaría un alivio para millones de familias, sino que también marcaría un hito en la historia laboral del país. Los detalles, a continuación. ¿Quieres saber cómo se puede fundar la patria grande? Mira el final del video. El salario mínimo en México podría experimentar un significativo aumento en 2025, de acuerdo con la propuesta de la presidenta Claudia Sheinbaum. Desde su asunción a la presidencia el 1 de octubre, ha dejado claro que uno de los principales compromisos es elevar el salario mínimo en el país. Durante una de sus conferencias matutinas, la presidenta anunció que utilizará el aumento salarial en México como un referente en la próxima cumbre del G20 en Brasil, donde se abordarán estrategias globales para erradicar la pobreza y el hambre. ¿Cuál es la propuesta de Claudia Sheinbaum para el salario mínimo en 2025? Sheinbaum plantea un incremento anual del 11% en el salario mínimo, con la meta de que éste alcance el doble de la línea de pobreza por ingresos urbanos para el 2026. Actualmente, la LIPIU se sitúa en 9,000 pesos mensuales, lo que significa que, de seguir este plan, el salario mínimo podría duplicarse en poco más de un año. Para 2025, esto implicaría que el salario mínimo diario, que actualmente es de 248.93 pesos en la mayor parte del país, se incrementaría a 276.31 pesos. En la zona libre de la frontera norte pasaría de 374.89 pesos a 416.12 pesos diarios. En términos mensuales, esto representaría 8.289 pesos en el resto del país y 12.483 pesos en la región fronteriza. Pero ¿qué efectos tendría este aumento en los trabajadores y en la vida diaria de los mexicanos? La propuesta de aumento salarial no solo tiene como objetivo mejorar la calidad de vida de los trabajadores mexicanos, sino también potenciar su poder adquisitivo, especialmente en un entorno económico marcado por la inflación que afecta a los precios de bienes y servicios. Este ajuste, si se aprueba en la próxima reunión de la Comisión Nacional de Salarios Mínimos, CONASAMI, en diciembre, beneficiaría a millones de trabajadores en todo el país. ¿Cómo se compara con propuestas anteriores? Recientemente, la Conferencia Patronal de la República Mexicana presentó su iniciativa Vida Digna, con la que, entre otras cuestiones, busca lograr un salario mínimo de 12.500 pesos mensuales, que representaría un incremento del 67% con respecto al valor actual de 7.468 pesos. Básicamente, lo que buscamos es que las empresas, de forma voluntaria, paguen un ingreso que les permita a los colaboradores y a sus familias tener una vida digna, explicó en entrevista con los medios Milén Cano de la Fuente, directora de Análisis y Propuesta de la Coparmex. El salario mínimo en México establece el pago base que todos los trabajadores en el país deben recibir. En el país latinoamericano, la cifra es por día, mientras que en otros países es por hora. Según explica Cano de la Fuente, la cifra de 12.500 pesos surgió después de un análisis realizado por la Coparmex, en el que calcularon que ese monto alcanza para cubrir 2 canastas básicas alimentarias y no alimentarias. Además, se deja un excedente que podría ser utilizado para pagar una renta, hipoteca básica y hasta alguna emergencia médica. Por 2 veces la canasta alimentaria y la no alimentaria. Esto nos da alrededor de 9.100 pesos, pero además tenemos estos elementos adicionales que consideramos en esta canasta de vida digna, que se refieren al pago de una pequeña hipoteca o de una renta, imprevistos de salud escolares, el dentista, etc. Y es así
¿Cómo llegamos al monto de 12.500 pesos?, ha dicho la integrante de Coparmex. Cano de la Fuente señala que la implementación de esta medida se perfila para ser de forma voluntaria por parte de las empresas e incluso paulatina, pues señala que sería difícil implementarlo de forma general e inmediata. La realidad es que no todas lo pueden hacer, sobre todo la micro, pequeña y mediana empresas. Es difícil, sobre todo micro, pequeñas, que lo puedan lograr, y aquí lo que proponemos es incrementar el salario mínimo de forma sostenida a lo largo de 5 años, agregó. Aunque la cifra para el salario mínimo propuesta por la Coparmex significaría un incremento de casi el 70% del monto actual, Alexis Rodas, analista de datos con investigaciones sobre el salario mínimo, considera que esa propuesta podría ser viable, pues se encuentra dentro de los márgenes en los que se evita generar daños a la empresa o a la economía. Para llegar a 12.500 pesos, se requiere que una persona gane alrededor de 400 pesos diarios. Si no mal recuerdo, la Comisión Nacional de los Salarios Mínimos hizo un análisis sobre que la medida del salario mínimo que podría alcanzar por día como tope era entre 500 a 600 pesos, para no afectar al mercado laboral, como que no haya desempleo, aseguran los analistas. Rodas considera que si el aumento se hace de manera paulatina, durante el actual sexenio de la presidenta de México, podría funcionar sin afectaciones a las empresas o al mercado laboral, pues la cifra de los 12.500 pesos se podría alcanzar al final del actual gobierno, con incrementos anuales de alrededor del 11 y 12% para llegar a un sueldo de 430 pesos diarios. El economista y analista de datos considera que llegar a ese monto de ingreso base podría ser factible para las empresas, las cuales podrían hacer el esfuerzo para lograrlo distribuyendo de mejor manera los recursos entre los empleados. Los beneficios más tangibles de dicha medida, además del incremento de la capacidad adquisitiva, es que mejora la productividad al interior de las empresas, aseguró la directora de Análisis y Propuesta de la Coparmex. Rodas, por su parte, asegura que el aumento al salario mínimo durante el gobierno del expresidente Andrés Manuel López Obrador trajo consigo mejoras en las condiciones de la población del país latinoamericano. Hay muchos estudios empíricos que argumentan que el salario mínimo tiene un impacto en la felicidad de las personas porque tienen un ingreso mayor, entonces pueden comprar un poco más de cosas, agregó Rodas. Además, de acuerdo con un informe del Banco Mundial difundido en septiembre, la mejora en el ingreso de los trabajadores y el aumento en los niveles de empleo impulsó a 9,5 millones de mexicanos a salir de la pobreza entre 2018 y 2024. Un estudio de la CONASAMI revela que el aumento en dicha medida, el cual pasó de 88,36 a 248,84 pesos diarios entre 2018 y 2024, contribuyó de manera importante en la disminución de los niveles de pobreza de la población mexicana en general. La CONASAMI también detalla que dentro de los resultados principales del estudio está que por cada 10% de incremento en el salario mínimo en términos reales, la pobreza se redujo en 3,6% en todo el país. En esta comunidad nos juntamos para, por ejemplo, conversar, interactuar, tener puntos de idea distintos, pero, por ejemplo, también tenemos un club de lectura donde leemos fragmentos de libros que consideramos que son importantes para crecer intelectualmente. También, por ejemplo, hacemos algo como lo que hace nuestro amigo el jefazo ahí en Bolivia. Les cuento la experiencia que me parece fascinante. Él tiene un restaurante ahí en Bolivia. Y en ese restaurante, ahí viene lo que tiene, un televisor. Y ustedes dirán, pero qué impresionante, ¿en qué contribuye que un restaurante tenga un televisor ahí en Bolivia? Una cosa muy importante, porque él, cada vez que abre su negocio, prende su televisor y pone los videos de prensa alternativa. Con eso, todos los días, poco a poco, con pasos muy concretos, él hace que
toda la gente que vaya a su restaurante vaya insumiendo el concepto de la patria grande. Y así, pasito a pasito, estamos construyendo la patria grande. Son esos pasos pequeños pero concretos que hacen posible que el proceso de la construcción de la patria grande sea algo que ya comenzó, un hecho dinámico que no tiene retorno en la historia. Y de verdad a nosotros nos gustaría que tú seas parte de esa propuesta. ¿Qué tienes que hacer? Muy simple, dale clic en el botón unirse. De hecho, al hacerlo también contribuirás con una pequeña cantidad de dinero que permitirá que Prensa Alternativa produzca más y mejores videos. De verdad que te esperamos. La patria grande se va a construir cuando tú y yo y toda la gente de buena voluntad de América Latina y el Caribe comencemos a ser comunidad. ¿Cómo lo logramos? Interconectándonos todas las personas de buena voluntad que vivimos en América Latina y el Caribe. Y tienes una oportunidad de hacerlo, uniéndote a nuestra comunidad. Puedes hacerlo haciendo clic en el botón unirse que está en la parte de abajo. Soy el J, Juan José del Castillo, director del canal Prensa Alternativa. Si quieres ser parte de la comunidad de la Patria Grande, suscríbete a nuestro canal. Si es que quieres que te lleguen las notificaciones cada vez que subimos un video, activa la campanita. Si quieres apoyar a nuestro canal económicamente, puedes hacerlo a través de PayPal. El enlace está en la descripción del video. A nombre del equipo de Prensa Alternativa, me despido con esta expresión en el quechua milenario, Tupananchis Kama, cuya traducción es hasta volvernos a encontrar.